Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre superficies de revolución. En particular, pues vamos a hacer dos ejemplos a manera de ilustrar un poco pues la definición y sobre todo pues entender el concepto de estas superficies. Entonces, bueno, de manera breve, pues podemos dar una definición de estas superficies, considerando una curva, digamos C, en este caso, pues en el plano YZ, pero pues esta definición se puede generalizar para cualquier otro plano. Entonces, digamos que tenemos a una curva C justo en el plano YZ, aquí tenemos la condición X igual a 0, que pues en el espacio nos devuelve al plano YZ. Y a esta curva C, pues la vamos a llamar la generatriz de la superficie. Y supongamos que queremos obtener a la superficie de revolución al rotar a esta curva alrededor del eje Y. Entonces, pues al eje Y lo vamos a llamar el eje de rotación. Y entonces la superficie de revolución pues no es otra cosa que el conjunto de puntos, digamos los puntos P de X, Y, Z en R3, que cumplen esta condición, ¿no? X cuadrada más Z cuadrada igual a G de Y al cuadrado, donde G de Y pues es simplemente una función que está asociada con esta curva. Digamos que pues esta curva, que la estamos pensando como una función de dos variables, en el caso en el que es igual a 0, pues la podemos pensar también como una función, digamos en el plano YZ, a la cual le podemos asociar pues una curva, ¿no? Entonces en este caso pues estamos pensando que la curva asociada pues está dada por la función C igual a G de Y, ¿no? Como mencionaba antes, pues de manera análoga podemos definir a otras superficies de revolución con generatrices en otros planos y considerando a otros ejes de rotación. Ahora, nada más como para ejemplificar esta idea, pues si consideramos a la misma curva, digamos f de y z igual a 0, que es una curva en el plano YZ, y ahora en lugar de rotar alrededor del eje Y, pues rotamos alrededor del eje Z. Entonces este pues es nuestro eje de rotación. La diferencia es que ahora pues digamos esta superficie va a estar dada por la condición o por los puntos pues en el espacio que cumplen la condición X cuadrada más Y cuadrada igual a H de Z al cuadrado, ¿no? Donde de nuevo pues esta H de Z no es otra cosa que pensar a esta función f de Y de Z igual a 0, pues como una función en el plano, ¿no? Es decir, pues ya sabemos que en el plano al graficar funciones pues obtenemos alguna curva. Entonces, a manera de entender un poco esta definición de forma intuitiva, pues podemos hacer un dibujo, ¿no? Entonces digamos que tenemos pues el espacio, entonces pues dibujamos nuestros ejes coordenados, digamos algo por el estilo, ¿no? Entonces tenemos aquí al eje Z, por acá al eje X y por acá al eje Y. Ahora, retomando justo la idea de la definición, en el caso en el que tenemos el plano X igual a 0, pues lo que estamos obteniendo al hacer X igual a 0, pues es básicamente el plano YZ, ¿no? Entonces digamos que pues el plano YZ está dado bajo la condición, digamos este plano es cuando X vale 0, pues obtenemos al plano YZ o ZY, ¿no? Entonces YZ. Entonces el plano YZ pues es donde va a vivir la curva. Entonces digamos, de nuevo por poner un ejemplo, pues que tenemos una parábola, ¿no? Entonces tenemos una parábola en el plano YZ. Entonces esta parábola en particular pues podemos pensarla como una función, ¿no? Entonces esta función pues en particular pues la podemos asociar como
bueno, justo siguiendo con la definición, pues una función que va a depender, ¿no? Digamos en este caso z igual a y al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tenemos a nuestra h de y que aparecía en la definición. Entonces vamos a decir que esta parábola pues está dada como z igual a una h de y, donde esta h de y pues es en particular pues y cuadrada, ¿no? Entonces en este caso particular pues justo siguiendo con la idea de la definición, lo que nosotros queremos es obtener a la superficie de revolución dada por rotar esta curva pues alrededor de alguno de los ejes. En este caso particular, pues como estamos trabajando con una curva en el plano x igual a 0, pues podríamos rotar alrededor del eje coordenado z o bien del eje coordenado y, ¿no? Entonces, en ambos casos, pues si yo, por ejemplo, rotara, ¿no?, alrededor del eje z, pues lo que estaría obteniendo es, digamos, un paraboloide, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría en el caso en el que yo rote alrededor del eje y? Pues digamos que voy a ponerlo en otro color. Entonces, digamos, yo rote a esta parábola alrededor del eje y. Entonces, lo que estaría obteniendo, pues justamente es la superficie, ¿no?, que se está formando pues al rotar, ¿no?, alrededor del eje y. Entonces, en ambos casos, pues estamos obteniendo superficies de revolución, pero de manera gráfica, pues podemos, bueno, de manera visual, pues es claro que al rotar en cada uno de estos ejes coordenados, pues estamos obteniendo diferentes superficies. Ahora, ¿cuál es aquí la idea de dónde sale pues esta condición, ¿no?, de los puntos que determinan a la superficie? Pues a manera de seguir con este ejemplo, pues nosotros voy a borrar para que no se vea tan amontonado. Entonces, supongamos que rotamos alrededor del eje y, ¿no? Entonces, al rotar alrededor del eje y, pues estaremos obteniendo esta superficie, ¿no?, que en realidad pues la superficie sería, digamos, como todo esto, ¿no? Entonces tenemos, digamos, a la superficie, pero si nosotros pensamos rotar alrededor del eje y, pues lo que estaríamos considerando en esencia pues son, digamos, circunferencias a lo largo del eje y, ¿no? Pero estas circunferencias a lo largo del eje y, pues nosotros sabemos que podemos asociarle una ecuación, ¿no? En este caso, pues por el ejemplo que estamos considerando y la curva que estamos considerando, pues justo tenemos que si nosotros consideráramos circunferencias alrededor o a lo largo, digamos, del eje y, pues esas circunferencias vivirían en el plano, bueno, cuando y es, por ejemplo, igual a 0, pues lo que estaríamos haciendo, voy a ponerlo en otro color, ¿no?, digamos un azul más claro. Entonces digamos que en el plano y igual a 0, pues si nosotros queremos considerar aquí a una circunferencia, pues lo que tenemos pues es una manera de determinar a esta circunferencia a través de la ecuación x cuadrada más y cuadrada. Bueno, en este caso, una disculpa porque estamos pensando a el plano y igual a 0 que nos determinaría el plano xz. Entonces en el plano xz, pues tenemos circunferencias que están dadas por x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, ¿no? Entonces r cuadrada, bueno, r en particular pues es el radio de la circunferencia, y esta ecuación nos diría que tenemos una circunferencia con centro en el origen. Pero ¿qué pasa en el caso en el que nosotros estamos considerando a la curva generatriz, es decir, a esta curva roja con la que partimos? Pues nosotros al hacer cortes con planos paralelos al XZ, pues estaríamos obteniendo diferentes, digamos, en cada plano y igual a una constante, iríamos tomando cortes,
pero pues pensaríamos que estamos teniendo como diferentes circunferencias. Sin embargo, digamos, este radio, pues va a depender justo de esta curva generatriz. Entonces, pues para nuestro caso, como estamos considerando una rotación alrededor del eje Y, pues estas circunferencias van a tener que depender de esta curva, ¿no? Pero entonces esta curva, pues digamos, estaba dada por esta condición, ¿no? Z igual a h de y. Entonces en este caso lo que tendríamos pues es una función de y elevada al cuadrado. Es decir, de manera intuitiva lo que estamos diciendo es que este radio ahora está dado por una función, ¿no? Una función que nos determina una curva. Entonces, bueno, si hubiéramos considerado a la curva, a la misma curva, pero ahora rotándola alrededor del eje Z, pues de manera similar, o sea, el análisis sería muy parecido, puesto que si rotamos alrededor del eje Z, pues estaríamos diciendo que estamos tomando circunferencias alrededor de este eje. Y en ese caso, pues alrededor del eje, digamos aquí fue rotando alrededor del eje Y, ¿no? Pero si lo hiciéramos alrededor del eje Z, pues ahora las circunferencias, por poner un ejemplo, pues el caso particular cuando tenemos al plano XY, que sería cuando Z vale 0, en ese caso particular, pues nosotros sabemos que esas circunferencias las podemos pensar de la forma x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Pero ahora, pues estas circunferencias van a tener que depender de una función que ahora en lugar de ser una función de y, pues va a ser una función de z, ¿no? Entonces en este caso, pues por ponerle otro nombre, digamos g de z, ¿no? Donde pues y es igual a g de z. Entonces, notemos que justo estas definiciones pues corresponden con esta idea, ¿no? Nosotros tenemos, si rotamos alrededor de cada uno de los ejes a la curva, pues vamos a tener que ir cambiando cómo consideramos estas circunferencias. Y el radio, pues en esencia va a ser una función que va a depender pues de la curva, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ya lo que acabamos de observar es que si nosotros rotamos a esta misma curva, digamos a la curva z igual a h de y, o pensándola como función, digamos en el caso en el que tenemos a g de z, pues esta curva la podríamos pensar pues ahora como algo de la forma g de z igual a y, ¿no? En este caso, pues habría que considerar que la función pues podría ir cambiando, ¿no? Ya que, por ejemplo, aquí la parábola, pues en el plano YZ, pensándola como a una función, ¿no? En el caso en el que pensamos a la parábola y cuadrada, como que es una función de y, entonces a cada z pues le corresponde esta regla, ¿no? Sin embargo, si lo hiciéramos en el caso en el que ahora pensamos a z como la variable y a cada y pues le estamos asociando esta regla g de z, pues habría que hacer ahí un análisis pues de esta curva considerando este nuevo cambio, ¿no? Entonces, bueno, a manera de ejemplificar estas ideas, ¿no? Digamos, esto pues es una idea intuitiva de cómo pues iríamos haciéndolo. Como bien decía, pues aquí es tomando circunferencias alrededor del eje Y, aquí tendría que ser tomando circunferencias alrededor del eje Z, pero pues en estas circunferencias pues va a ir cambiando como nuestra manera de ver a esta curva, ¿no? O sea, aunque esta curva es la generatriz, pues va a ir tomando pues digamos una forma distinta, porque si nosotros quisiéramos poner a esta o despejar, digamos, de aquí a la Y,
pues nos quedaría algo en términos de más menos la raíz, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo que z es igual a y cuadrada, pues lo que haría en este caso pues es que y, al tomar la raíz cuadrada, pues por una parte aquí es el valor absoluto de y, pues sería igual a la raíz cuadrada de z. Y de nuevo, pues justo estas consideraciones que mencionaba, ¿no? Al yo tomar la raíz, pues tengo primero que garantizar que z es mayor o igual que 0. Y para deshacernos de este valor absoluto, pues tendríamos que considerar más bien pues la raíz positiva y la raíz negativa, ¿no? Que en esencia lo que nos estaría diciendo es como este pedazo o este pedazo, ¿no? Entonces a eso me refiero cuando pues digo que el análisis tendría que ir cambiando dependiendo de cómo consideremos nosotros a esta curva generatriz y alrededor de qué eje lo hagamos, ¿no? Entonces, bueno, a manera de poder ejemplificar estas definiciones, pues propongo los siguientes ejemplos. Entonces, el primer ejemplo es, pues, nos dan una ecuación, ¿no? Digamos, en 3 variables, y nos dicen que es una superficie. Ahora, el problema en sí es de verificar, pues, que esta, digamos, superficie es en efecto una superficie de revolución, y entonces pues habría que determinar los elementos de esta superficie. En este caso pues tendríamos que establecer alrededor de qué eje se está rotando y establecer pues quién es la generatriz de la superficie, ¿no? Entonces, bueno, para resolver este problema lo primero que podemos observar es que pues esta ecuación, si nosotros tomamos o consideramos que x es distinto de 0, pues entonces podríamos dividir por x en ambos lados, y al hacer eso pues lo que nos queda es esta nueva ecuación, ¿no? Entonces esta nueva ecuación nos establece pues ya una ecuación muy particular que ya tiene la forma de la condición que determina a una superficie de revolución, ¿no? Que justo pues aquí todavía no hemos dicho quién es la generatriz, pero ya tiene esta forma, ¿no? Aquí estaríamos pensando, como estamos analizando o como tenemos del lado izquierdo a una expresión que, digamos, si tuviéramos circunferencias en el plano YZ, ¿no? En el plano YZ las circunferencias con centro en el origen pues son de la forma y cuadrada más z cuadrada igual a r cuadrada, ¿no? Entonces, siguiendo con esta idea, pues ya vimos que en el caso de las superficies de revolución, pues esta r ya no va a ser, digamos, una constante, sino más bien va a ser una función que va a determinarnos como la relación entre la generatriz, ¿no? O sea, con la generatriz. Entonces, en este caso, pues, esta ecuación ya tiene una forma similar a la que buscamos. Y ahora, justo como estamos tomando circunferencias de esta forma, pues lo que podemos intuir es que estamos rotando alrededor del eje X. Y bueno, eso también lo podemos ver porque digamos, la función es una función de la variable X. Entonces, estaríamos pensando que estamos rotando alrededor del eje X. Ahora, cuando planteamos esta condición, pues también debe ser claro que además de imponer que X no puede ser 0 para que esto no se indetermine, pues como tenemos una suma de dos cantidades no negativas, ¿no? Pues en particular al ser X distinto de 0 y esta cantidad pues tiene que ser mayor o igual que 0, pues podemos concluir que X en particular tiene que ser estrictamente positiva. Ahora, de aquí pues ya dijimos que lo que aparece en el lado derecho pues tiene que ser una función de la variable X, ¿no? Ahora, una función de la variable X que cumpla esto, pues puede, la podemos pensar de dos formas. Y es que si yo considero, por ejemplo, a f de x igual a 1 entre la raíz de x, o bien f de x igual a menos 1 entre raíz de x, en ambos casos pues ya establecimos que x es estrictamente positivo, por lo que esta raíz de x pues tiene sentido. Entonces, sin importar si yo tomo a 1 entre raíz de x o menos 1 entre raíz de x, al elevar al cuadrado, ya sea a esta o a esta función,
pues obtengo 1 entre x. Entonces, al elevar al cuadrado, pues recupero, digamos, la ecuación original, ¿no? Entonces, lo que de aquí pues ya podemos ir intuyendo es que quién es la curva generatriz, ¿no? O sea, la curva generatriz pues va a ser una función que está asociada con esta curva, ¿no? Ahora, ya mencioné que a través de esta idea de cómo estamos girando, es decir, de cómo estamos considerando circunferencias, pues podemos establecer a través de qué eje estamos rotando. Entonces, en este caso, estaríamos rotando alrededor del eje X, ¿no? Ahora, ¿qué curva es la que vamos a considerar como generatriz? Pues bueno, en ambos casos tendremos que obtener exactamente el mismo resultado. ¿Y esto por qué tiene que ser así? Es decir, o sea, algebraicamente, pues tiene sentido que sin importar cuál sea el signo, al elevar al cuadrado, pues se va a recuperar a 1 entre x. Pero ¿por qué tanto esta función como esta función me devuelven a la misma, o me generan a la misma superficie? Y esto tiene que ver con el hecho de que esta función y esta función, pues lo único que nos están haciendo es darnos una, digamos, si yo grafico a esta función en el plano, pues al ponerle un signo menos a esta misma función, lo único que estoy haciendo es reflejarla a través del eje X. Entonces, nada más como para visualizar esta idea, pues podemos utilizar GeoGebra, ¿no? Entonces, o sea, si yo considero, por ejemplo, la función y igual a 1 entre la raíz de x, ¿no? Entonces, la gráfica de esta función, pues es, digamos, como la gráfica de una hipérbola, pero considerando que x es estrictamente positivo, pues ya no recuperaríamos ambas de las ramas, sino solamente una. Esto haciendo una analogía. Pero ¿qué pasa si yo considero pues ahora la función y igual a menos 1 entre la raíz de x? Pues justo como les mencionaba, lo único que está pasando es que la curva verde, al agregarle este signo menos, pues se refleja, ¿no? a través del eje x. Y entonces, pues, por la simetría que hay entre estas curvas, pues daría lo mismo. Digamos, esto, si lo llevamos al plano, ¿no? Al espacio, perdón, podríamos darnos una mejor idea de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí justo ahorita lo hacemos como de una manera más geométrica, pero justo lo que quiero mencionar aquí es que no importa qué curva generatriz yo considere, en ambos casos pues tengo que recuperar a la misma superficie. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, justo aquí en este dibujito pues pinté a la gráfica de la curva y igual a 1 entre raíz de x, y lo que mencionaba ahorita es que la otra pues sería como una reflexión, ¿no? Digamos, la naranja sería y igual a menos 1 entre raíz de x, y la roja sería y igual a 1 entre la raíz de x. Ahora, pues ya que estamos de acuerdo en que la gráfica de la función y igual a 1 entre raíz de x y y igual a menos 1 entre raíz de x, en esencia solo está cambiando porque solo se reflejó, pues básicamente es la misma curva, pero reflejada. Entonces, es indistinto cuál de las dos consideremos. Entonces, pues ya de aquí en adelante nos olvidamos de la segunda posibilidad. Pero lo que sí tenemos que considerar es que yo podría, por ejemplo, trabajar a la curva, como lo hicimos desde el principio, a través de esta condición. Si yo hago, volviendo aquí a lo que teníamos antes, si yo planteo a y cuadrada más z cuadrada igual a f de x al cuadrado, que f de x pues es pensando a 1 entre raíz de x, pues ya vimos que eso sí me devuelve a 1 entre x. Pero, ¿qué es lo que estaría pasando aquí? Entonces, nada más como para cambiar un poquito la notación y no nos confundamos con quién es f y quién es o sea, porque estoy usando a f como una función de dos variables, pues voy a poner aquí una g de x, ¿no? Nada más para que no sea confuso que es la misma f.
Entonces, yo tengo esta función g de x, que es 1 entre raíz de x, pero ¿qué pasa acá? Pues bueno, si yo planteo entonces que y es igual a una función de x, que en particular es 1 entre raíz de x, pues a través de esta igualdad, pues esto lo puedo escribir de manera equivalente como y menos 1 entre la raíz de x. Ahora, como es una igualdad, pues esto tendría que ser igual a 0. Y notemos que pensándolo o escribiéndolo de esta forma, pues ya podemos pensar a este lado izquierdo, pues como una función de dos variables, ¿no? Entonces una función de x y de y igual a 0, que justamente es la condición que determina una curva en el plano. Entonces, ya sea que lo piense como y una función de x, o bien como una función de dos variables que está igualada a 0, pues en ambos casos es equivalente. Entonces, siguiendo con esta idea, pues si yo considero entonces a la curva f de xy igual a y menos 1 entre la raíz de x igual a 0, aquí ya con esta condición de que x es estrictamente positivo, en el plano xy, pues lo que estaría analizando es en efecto a esta curva, ¿no? Pero ¿qué pasa si a mí, en lugar de querer trabajar con esta generatriz, pues se me ocurre considerar a una función ya no de y, de una función de x asociándola a la variable y, sino una función de x asociándola a la variable z? Pues entonces en tal caso yo tendría z menos 1 entre raíz de x. Aquí de nuevo pues es pensando que, digamos, por ponerle otro nombre, yo estoy haciendo que h de x pues es igual a z, pero esto en esencia pues es 1 entre la raíz de x. Ahora, ahorita que hagamos como el dibujo de esto, pues esta idea va a tener todo el sentido del mundo, porque justamente por cómo estoy generando esta superficie, tiene que ser indistinto la manera en la que obtengo a la superficie al girar alrededor del eje X. Es decir, no importa si yo considero a esta generatriz o a esta generatriz, al final de cuentas, pues en esencia estoy tomando a la misma curva, pero en diferentes planos, ¿no? Porque tanto esta como esta, pues nos determinarían una gráfica similar. Entonces, de hecho, en el plano XY, pensar a la función y igual a 1 entre raíz de x, pues nos da algo así. Pero si nosotros tomamos a la función f de x de z igual a 0 como z igual a 1 entre raíz de x, pues en esencia en el plano xz estamos obteniendo la misma generatriz, ¿no? Entonces, ahora sí, en el espacio, ¿cómo se ve esto? Pues en el espacio, digamos que si yo estoy tomando el eje y como, bueno, digamos que tomamos el plano XY, ¿no? En el plano XY, pues yo puedo graficar a esta curva, que es justamente y igual a 1 entre raíz de x. Pero ¿qué pasa si yo hubiese hecho caso omiso de este plano y decido trabajar con el plano y igual a 0, que me devolvería al plano XZ? Pues en el plano XZ justamente puedo obtener a la misma curva, pero pensándolo ahora como una función z igual a 1 entre raíz de x. Entonces, justo por esta razón es que es indistinto con qué generatriz trabajemos, ya sea una en el plano XZ o ya sea una en el plano XY, ¿no? En ambos casos, pues como la curva es en esencia la misma, pero pensada en diferentes planos, pues es indistinto si yo giro, digamos, a esta curva alrededor del eje X, o bien si yo giro a esta misma curva, pero alrededor del eje X. Y esto porque justamente, pues al yo rotar a esta curva para acá, pues en algún momento voy a volver a hacer que esta curva caiga sobre el plano XY. O bien, si yo esta curva en el plano XY la roto hacia acá, pues en algún punto voy a tener que, al hacer esta rotación, pues voy a hacer coincidir a la misma curva, pero en el plano XZ. Entonces, digamos, esta superficie de revolución, pues es bastante simétrica. Y justo lo que mencionaba hace rato es que, ¿qué hubiera pasado si en lugar de considerar a y igual a 1 entre raíz de x, tomo a y igual a menos 1 entre raíz de x?
Pues en este caso aquí la pinté, bueno, como digamos de forma punteada. Esta ecuación, bueno, esta grafiquita que está con líneas punteadas, pues corresponde con y igual a menos 1 entre la raíz de x, ¿no? Entonces, da lo mismo porque justo por la simetría de esta curva, pues si yo roto a esta curva alrededor del eje x, pues en algún punto voy a hacer que esta curva caiga sobre el primer cuadrante, ¿no? Del plano XY. O de manera similar, pues si yo roto ahora esta hacia acá, pues haría que caiga en el caso en el que las Y son negativas, ¿no? O sea, las X pues están sujetas a la restricción de ser estrictamente positivas, pero justo esta idea de reflejarla, pues me permite entender que la simetría de esta curva, pues va a garantizar que ya sea que yo tome a esta o yo tome a esta, al rotar alrededor del eje X, pues voy a obtener exactamente a la misma superficie. Lo mismo que si hubiera tomado a esta curva o bien a la curva reflejada alrededor del eje X, que hubiera sido una curva por abajo, ¿no? O sea, algo por este estilo. Entonces, si yo hubiese rotado a esta, pues del mismo modo obtengo a la misma superficie. Ahora, aquí hay que tener muy presente que estamos obteniendo solamente una superficie que que corre a lo largo del eje X positivo, ya que pues justamente por cómo está esta restricción, X no puede ser 0 y tampoco puede ser negativo porque justamente estoy tomando una raíz cuadrada, ¿no? Entonces, toda la superficie va a estar, digamos que a lo largo del eje X, pero positivo. Entonces, pues podemos también parametrizar a esta superficie. Ahora, ahorita al final pues podemos hacer ya sea trabajando con la ecuación de esta superficie dada por la definición o bien por la parametrización, pues podemos ver que obtenemos exactamente el mismo resultado. Entonces, la siguiente idea pues es cómo parametrizamos a la superficie. Entonces, recordemos que de manera equivalente al establecer que x es estrictamente positiva, pues podemos hacer o reescribir a la superficie original como esta ecuación. Ahora, notemos que justamente esta ecuación, como bien lo mencionaba al principio, pues tiene la forma de la ecuación de una circunferencia. Entonces nosotros ya sabemos que al parametrizar circunferencias, pues podemos usar coordenadas polares, pero en este caso pues hay que hacerlo de manera adecuada, ¿no? En este caso pues el radio no es una constante, sino es una función, entonces pues va a tener que ir variando, ¿no? También para cada valor de X. Entonces nosotros partimos de que tomamos a la generatriz f de x igual a y igual a 1 entre la raíz de x, ¿no? Entonces ya sabemos que al elevar al cuadrado, pues justo obtenemos a 1 entre x, que era la de la ecuación original. Pero entonces, pues, si nosotros recordamos cómo parametrizamos a las circunferencias, pues esta idea ya no va a ser tan, pues, nueva, ¿no? Ya que, pues, si yo tengo esta igualdad, esta ecuación, pues simplemente puedo dividir por f de x ambos lados de la igualdad. Recordemos que tenemos del lado izquierdo y cuadrada más z cuadrada y del lado derecho f de x al cuadrado. Entonces, al yo dividir f de x de ambos lados, f de x al cuadrado, lo que obtengo es esta expresión, ¿no? Aquí pues ya hice pues un poco de álgebra para utilizar propiedades de los exponentes, pero entonces lo que yo observo es que y entre f de x al cuadrado más z entre f de x al cuadrado pues es igual a 1. Esto justo porque dividí ambos lados de la igualdad por f de x al cuadrado. Ahora, f de x no me preocupa que sea 0 porque justamente bajo esta definición de quién es f de x y al ser x estrictamente positivo, pues esta cantidad nunca puede ser 0, ¿no? Entonces no estoy dividiendo entre 0 en ningún momento y en particular pues es una cantidad estrictamente positiva. Ahora, ya que hicimos énfasis en eso, pues podemos en primer lugar asignarle un valor a x como parámetro. Entonces,
¿Cuál es la única condición que x debe de cumplir? Pues que sea un número real estrictamente positivo. Entonces, si yo llamo a x igual a t, donde t vive en r+, aquí r+, pues justo denota a todos los números reales, tales que son t es estrictamente positivo. Entonces, yo puedo utilizar pues justamente la identidad trigonométrica, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1, y compararla, ¿no? Tenemos aquí pues justo estas dos expresiones, y entonces pues lo que hago es igualar, ¿no? Que justo lo que les decía es, si ya sabemos parametrizar una circunferencia, pues esta idea ya no es algo tan nuevo, ¿no? Entonces, pues igualo término a término, entonces tengo que y entre f de x pues va a ser mi coseno de teta, y z entre f de x va a ser mi seno de teta. Ahora, aquí ya hicimos la definición de x como t, un parámetro estrictamente positivo. Ahora, de aquí, pues, de estas dos ecuaciones, puedo reescribir o puedo despejar, digamos, a y y a z para reescribir ya como una ecuación paramétrica. Ahora aquí, lo importante es, como yo estoy parametrizando, digamos, una circunferencia, pues yo ya sé que este teta tiene que tomar valores entre 0 y 2pi. O sea, teta en realidad podría ser libre porque justo esta identidad se cumple. Ah, bueno, aquí me faltó poner seno cuadrado de teta, perdón. Pero bueno, ya sabemos que esta identidad se cumple para todo teta en R, ¿no? O sea, para todo teta real, para todo teta número real, esta identidad se cumple. Entonces, yo podría dejar libre a teta también, como cualquier número real, pero ya sabemos que al hacer eso, pues estamos dándole un montón de vueltas a la circunferencia. Entonces, basta con recorrerla una vez y para ello, pues la sujetamos a que teta esté entre 0 y 2pi. Pero aquí lo importante es que observemos que ya tenemos una parametrización. ¿Por qué? Pues en primer lugar, y está sujeta a ser igual a 1 entre raíz de t, donde t es un número mayor que 0. Y digamos, nuestro radio está multiplicado por coseno de teta. Z del mismo modo, pues es 1 entre raíz de t multiplicado por seno de teta. Ahora, ya con esta idea, pues yo ya tengo mi parametrización y ya tengo en específico dónde van a tomar valores mis parámetros. Teta pues está sujeto a la restricción de ser un número entre 0 y 2pi, por lo que mencionaba de no estar dándole vueltas a la circunferencia, mientras que t pues está sujeta a la condición de ser estrictamente positivo, por lo que platicamos desde el principio, ¿no? Esta función 1 entre raíz de x pues tiene como dominio a todos los números mayores que 0. Y ahora sí, pues, ¿qué parametrización me sirve? Pues recordemos que en principio, para poder obtener este parámetro t, pues hicimos que x fuera exactamente t. Entonces, ¿qué función de dos variables parametriza mi superficie? Pues la siguiente. Phi de t, phi de t de teta, es decir, una función que depende del parámetro t y el parámetro teta, dada como, pues en la primera coordenada, que es lo que corresponde con x, pues x es igual a t por la definición que hicimos de tomarla como ese parámetro. Por otro lado, pues y, de acuerdo con esta parametrización de la circunferencia, no es otra cosa que 1 entre raíz de t multiplicado por el coseno de teta. Mientras que z, pues es 1 entre raíz de t por el seno de teta. Y ya pues aquí establecimos que teta está entre 0 y 2pi y t es estrictamente positivo. Y bueno, antes de continuar con el siguiente ejemplo, me gustaría mostrarles rápidamente cómo se ve, o bueno, cómo se realiza la gráfica de una superficie parametrizada en GeoGebra. Entonces, con el análisis previo que hicimos de nuestra superficie de revolución, ya tenemos una idea de cómo debería de verse, pero pues podemos convencernos de este hecho utilizando GeoGebra. Entonces, para ello vamos a utilizar precisamente esta parametrización. Entonces, vamos a GeoGebra 3D. Y bueno, GeoGebra ya tiene implementadas pues varias funciones, en particular tiene la función superficie. Bueno, si escribimos justo superficie en GeoGebra, nos despliega estas tres opciones. Nosotros vamos a utilizar la tercera porque es la que nos permite ingresar justo la parametrización que dimos de la superficie. Bueno, como podemos observar aquí, pues esta tercera opción de esta función
nos permite ingresar tres expresiones que corresponden con lo que sería x, y z y los parámetros, así como sus valores iniciales y finales. Entonces, bueno, comenzamos. En la primera expresión algebraica, pues lo que tenemos que ingresar es el parámetro, o bueno, lo que corresponde con x. En este caso, pues para nosotros x se llama t. Ahora, para la segunda entrada, que sería la correspondiente con y, pues y ya habíamos visto que era 1 entre la raíz de t multiplicado por el coseno. Entonces aquí, en la parametrización pues llamamos al segundo parámetro como teta, pero pues para no poner ese símbolo voy a utilizar a r. Y de manera similar en la tercera entrada correspondiente con z, pues tenemos 1 entre la raíz de t multiplicado ahora por el seno de en este caso pues de r, ¿no? Y bueno, ahora los parámetros. El parámetro t ya sabemos que es estrictamente positivo, entonces pues el intervalo en donde está definido pues es el intervalo abierto de 0 a infinito, ¿no? Entonces pues vamos a ponerle de 0 a 10 para fines prácticos, ¿no? Ahora, el parámetro 2, que corresponde con teta, en este caso que lo estamos llamando r, pues ya dijimos que lo vamos a limitar a que solo tome valores entre 0 y 2pi para no estarle dando vueltas a la circunferencia. Entonces, entre 0 y 2pi. Y bueno, como podemos observar, si nosotros ingresamos esta parametrización, pues en efecto obtenemos la superficie de revolución que habíamos analizado previamente, ¿no? Y bueno, aquí justo nos podemos convencer de que solamente esta superficie solamente cubre el eje x, pero positivo, ¿no? Porque justo en x igual a 0 se determina la expresión y para x negativos pues no está definido porque estamos tomando la raíz de x, en este caso pues la raíz de x solo está definido para valores no negativos. Entonces pues como observamos, pues sí, en efecto al haber rotado a la generatriz, que justamente es la curva que podemos ver aquí en el plano XY, pues obtenemos alrededor del eje X, pues obtenemos esta superficie, ¿no? Bueno, ahora continuamos con el segundo ejemplo. A diferencia del primer ejemplo, en este caso se nos pide que obtengamos al sólido de revolución, que se obtiene al rotar una hipérbola. En este caso pues esta hipérbola tiene esta ecuación en el plano XY alrededor del eje Y, ¿no? Bueno, en el primer caso o en el primer ejemplo lo que hicimos fue verificar que nos dan una ecuación de una superficie y que esa superficie pues particularmente era de revolución, y ahora pues nos piden que determinemos a la superficie de revolución dada una generatriz y un eje de rotación, ¿no? Entonces, bueno, primero notemos que esta curva pues la podemos escribir como simplemente restando el 4 como y cuadrada menos 4x cuadrada menos 4 igual a 0, y esta pues nos da una función f de x, y. Ahora, esta pues es lo que llamamos nuestra generatriz. Pero ¿qué pasa con si nosotros giramos un punto cualquiera alrededor del eje Y, ¿no? Pues lo que nosotros podemos intuir de manera gráfica es, digamos, aquí yo dibujo a mi sistema coordenado y pues nada más como por suponer algo, pues digamos que esta es mi hipérbola. Entonces, ¿qué pasa cuando yo roto a esta hipérbola alrededor del eje Y? Pues lo que voy a estar obteniendo es, o van a ser circunferencias, ¿no? Estas circunferencias, pues evidentemente van a ir creciendo, o sea, su radio va a ir creciendo conforme yo me voy, conforme voy recorriendo al eje Y, ¿no? O sea, conforme voy tomando valores más grandes, pues la circunferencia va a ir creciendo. Ahora, pues justo lo que mencionó por acá es que en el plano XZ y en planos paralelos a este plano,
pues lo que voy a ir obteniendo pues son circunferencias, ¿no? O sea, aquí, digamos, en el plano pues XZ lo que obtendría pues es una de radio cero, ¿no? Por aquí. Pero en general, conforme yo me vaya a ir como moviendo hacia izquierda o derecha en el eje Y, pues voy a ir aumentando el tamaño del radio. Ahora, ¿qué pasa si P con coordenadas X, Y, Z es un punto arbitrario sobre la superficie, ¿no? Entonces, digamos que yo me tomo pues un punto arbitrario en la superficie, por poner aquí algo, pues este es mi P con coordenadas X, Y y Z. Ahora, cuando yo considero este punto P, pues en digamos, en este plano, lo que puedo decir es que pues voy a tener un punto en el plano XY, ¿no? O sea, que va a estar, digamos, sobre el mismo plano asociado a este punto P, que en este caso, nada más como por hacer un poquito más visual esta idea, digamos que yo tomo por acá a un plano que es paralelo al plano XZ, ¿no? Entonces digamos que este es un plano cuando Y, pues valga la redundancia, es igual a Y, porque en este caso lo que estoy diciendo es que me moví a un valor Y arbitrario, y en ese caso pues voy a tener una intersección con el plano XY, ¿no? Entonces en este caso, pues para ese punto P particular, pues tengo asociado un plano P0 en el plano XY, que justamente pues va a tener coordenadas XY, bueno, X0, Y0, 0, ¿no? Ahora, cuando yo hago, digamos, este análisis para este punto en particular y obtengo a este P0 en particular, entonces estoy suponiendo que estos puntos caen sobre la misma circunferencia, ¿no? Entonces pongo aquí, digamos, como a la misma circunferencia, pero en particular pues puedo decir que esta circunferencia va a tener centro en el eje Y, pero este centro pues va a estar asociado con el valor particular de Y0, porque justo es el caso en el que tengo la intersección con el plano XY, ¿no? Entonces en este supuesto pues ya tengo un centro fijo, pero ¿qué puedo decir acerca de la relación entre P y P0? Pues bueno, ambos tienen el mismo centro, que sería este 0,Y0, 0, pero pues al ser radios de la misma circunferencia, pues la distancia que hay de C hacia P debe ser exactamente la misma que hay de C hacia P0, ¿no? Pero por una parte, yo ya sé que la ecuación de la circunferencia en el plano XZ, asociado a este valor de Y, pues tiene que devolverme una circunferencia, ¿no? Entonces, digamos que este sería pues mi R cuadrada. Pero por otro lado, como estas dos cantidades ambas son R, o sea, estas ambas son igual a R, que es el radio de la circunferencia particular que estoy analizando. Por otro lado, pues ¿cuál es la distancia que hay de C hacia P0? Pues como ya asociamos que P0 es un punto en el plano, pues la distancia que hay de ese, digamos, por ponerlo un poco más claro, si yo tomo un punto aquí que tiene coordenadas X0, Y0, 0, y este es el centro que tiene coordenadas 0, Y0, 0, pues al tomar la distancia que hay entre C y P0, pues ya sabemos que tenemos esta fórmula de distancia entre puntos en el espacio. Entonces lo único que me devuelve pues es justamente X0 al cuadrado. Bueno, aquí cabe mencionar que estoy tomando las distancias o estos R's al cuadrado, ¿no? Entonces, o sea, lo que yo sé es que por ser radios de la misma circunferencia, pues la distancia de C hacia P y la distancia de C hacia P0, pues se llama R, pero al elevar al cuadrado, pues lo que obtengo es X cuadrada más Z cuadrada, que corresponde con la distancia de C a P. Y por otro lado, pues la distancia de C hacia P0, por lo que mencionaba aquí antes, pues al tomar la fórmula de distancia, pues eso simplemente es X0 al cuadrado, porque estoy tomando la distancia al cuadrado.
Pero entonces, como estas dos cantidades son iguales, lo que acabamos de obtener es que x0 al cuadrado tiene que ser lo mismo que x cuadrada más z cuadrada. Ahora, yo puedo tomar en ambas expresiones pues la raíz cuadrada. Del lado derecho de la igualdad no tengo problemas porque yo sé que x cuadrada y z cuadrada, sin importar cuál sea su valor de x y de z, al estar al cuadrado pues van a ser mayores o iguales que 0. Sin embargo, de el lado izquierdo, pues como x0 podría estar, digamos, en un valor, o podría tomar un valor negativo, o sea, pensando que esté como por este lado, ¿no? Pues lo que no puedo simplemente tomar la raíz y decir que eso es simplemente es x0, sino pues sería formalmente el valor absoluto, que es de donde sale este signo más menos, ¿no? Entonces ya tengo que x0 pues simplemente es más menos la raíz de x cuadrada más z cuadrada. Ahora, de nueva cuenta, como p y, bueno, aquí no es p', sino más bien p0. Entonces, como P y P0 están en el mismo plano, entonces lo que está sucediendo, bueno, que justo esto que mencionaba de que estoy tomando un plano en particular cuando Y pues es un número dado, pues justamente en ese caso, pues Y y Y0 tienen que valer exactamente lo mismo. Y entonces, pues, tengo esta otra condición, ¿no? Entonces, llevamos que x0 vale más o menos la raíz de x cuadrada más z0 y y0 pues es igual a y. Ahora, por otro lado, de nuevo aquí no es, bueno, siguiendo con la notación que estoy utilizando, dado que P0 está en la generatriz, entonces lo que debe de satisfacer este P0, es decir, este punto que está en el plano, digamos está aquí en el plano, pero cae sobre la curva generatriz, que era inicialmente esta hipérbola. Entonces pues debe de satisfacer la condición de la curva, ¿no? Que la curva pues está dada como los f de xy, que son iguales a 0. Entonces f de x0, y0 tiene que ser igual a 0. Pero yo ya sé quién es x0 y quién es y0. Entonces, si yo sustituyo, lo que obtengo entonces es que f evaluado en más menos la raíz de x cuadrada más z cuadrada, y, pues tiene que ser igual a 0. Pero yo ya sé quién es este f. O sea, esta f pues es precisamente la ecuación de la hipérbola. Entonces, al yo sustituir pues estos valores para x y y, ¿no? En esta ecuación, pues lo que obtengo simplemente es que y cuadrada, que simplemente pues sigue siendo el valor de y, menos 4 veces x al cuadrado, pero en este caso pues x al cuadrado pues es esta expresión, pues tiene que ser igual a 4, ¿no? Entonces, una vez que hago un poquito de manipulación algebraica, pues lo que puedo concluir es que la ecuación de esta superficie de revolución pues es y cuadrada menos 4x cuadrada menos 4z cuadrada igual a 4, ¿no? Entonces, esta digamos que es la ecuación de la superficie de revolución que pues obtuvimos simplemente tomando puntos particulares, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en nuestro análisis? Pues nosotros podemos interpretar un poco más a detalle qué es lo que está pasando con la curva generatriz y pues para ello vamos a considerar el caso en el que tenemos a la curva justo en el plano XY que pues está dado por la condición z igual a 0. Entonces, en la ecuación que acabamos de obtener, si yo tomo z igual a 0, pues observo que al hacer z igual a 0 recupero precisamente la ecuación de la generatriz, ¿no? Entonces, esta es mi ecuación de la generatriz al considerar la curva en el plano. Ahora, de aquí yo puedo despejar a x. Entonces, de nuevo, considerando pues esto que mencionaba de que x podría tomar valores negativos, pues al tomar yo la raíz cuadrada en esta expresión, lo que obtengo formalmente pues es el valor absoluto de x, pero
para poder quitarlo, pues obtengo este signo más menos. Y en conclusión lo que obtengo es que x es igual a más menos la raíz de esta cantidad. Ahora, justo pues al simplificar un poquito como la expresión, tengo que x vale más menos un medio de la raíz cuadrada de y cuadrada menos 4. Ahora, como estoy tomando una raíz cuadrada, pues yo sé que lo que aparece en la raíz tiene que ser una cantidad mayor o igual que 0. Entonces, ¿cuándo y cuadrada menos 4 es mayor o igual que 0? Pues esto es sí y solo si y cuadrada es mayor o igual a 4, que es sí y solo si el valor absoluto de y es mayor o igual que 2. Ahora, nosotros ya sabemos que esta condición es equivalente a que y esté de menos infinito a menos 2, unión con el intervalo el intervalo semicerrado, en este caso cerrado por la izquierda, de 2 a infinito, ¿no? Entonces, para todas las y que están de menos infinito a menos 2 y las y que están de 2 a infinito, pues esta expresión tiene sentido. Y entonces, ¿qué otra cosa puedo yo decir? Bueno, si yo considero que y cuadrada menos 4 menos x cuadrada es igual a 1, ¿esto de dónde sale? Pues simplemente de la ecuación de la hipérbola que me dan desde el principio. Al yo dividir entre 4 esta expresión, pues obtengo esta nueva expresión. Y de aquí yo puedo concluir que se trata de una hipérbola, digamos, vertical, por cómo está abriendo cada una de las ramas, ¿no? Ahora, de aquí pues yo puedo establecer de manera concreta quién es A, quién es B, quién es C, pero esto nada más es como para darnos una idea de cómo se está viendo la curva generatriz en el plano XY, ¿no? Entonces aquí cabe mencionar que este es el plano XY. Ahora sí, si yo introduzco esta ecuación que obtuve antes, que es simplemente y cuadrada menos 4z cuadrada menos 4x cuadrada igual a 4 en GeoGebra, de nuevo lo que voy a obtener pues es la gráfica de la superficie. Entonces notemos que, bueno, aquí hice algunas capturas de pantalla de esta superficie, pues aquí moviendo un poco como los ejes coordenados, ¿no? Pero en esencia, pues lo que intuíamos desde el principio, que si yo tengo una hipérbola en el plano XY y la roto, pues lo que voy a ir haciendo es que en cada corte con planos paralelos al plano XZ, pues voy a ir obteniendo circunferencias, ¿no? Entonces, pues estas circunferencias van a ir aumentando su radio conforme yo me voy a ir desplazando en el eje Y. Y de nuevo, pues notemos que aquí tiene todo el sentido este intervalo, bueno, este dominio para las y que obtuvimos, ¿no? Puesto que las y pues van a tomar valores de menos infinito hasta menos 2 y de 2 hasta infinito, ¿no? Entonces en el intervalo que va de menos 2 a 2 abierto, pues no hay como tal gráfica de la superficie. Ahora, una pregunta que podríamos hacernos es cómo podemos parametrizar esta superficie. Entonces, de nuevo vamos a hacer el procedimiento que hicimos antes, que es, digamos, como esta analogía de parametrizar una circunferencia. Entonces, yo tengo que mi curva generatriz pues es y cuadrada menos 4x cuadrada menos 4 igual a 0. Ahora, esta curva pues vive en el plano z igual a 0. Entonces, si yo hago un poquito de manipulación algebraica, en este caso yo lo que puedo obtener es a x como una función de y. Ahora, aquí de nuevo hay que tener cuidado porque en realidad estoy obteniendo dos funciones. Pero es similar al caso del primer ejemplo, puesto que cada una de estas funciones, o sea, cada uno de estos signos, lo que está haciendo es como devolverme nada más una de las ramas. Pero por la simetría de la hipérbola, o sea, yo sé que va a ser completamente indistinto si yo tomara la positiva o la que tiene signo menos, porque al rotar alrededor del eje Y, pues en esencia esta me estaría devolviendo la misma que si yo rotara esta, ¿no? Y esto por la simetría de la hipérbola. Entonces,
Como yo estoy tomando una curva en el plano XY y la estoy rotando alrededor del eje Y, que es justo, tomo una curva aquí, ¿no? En este plano. Y la roto alrededor de este eje, pues yo ya sé cómo se ven las circunferencias alrededor de o bueno, en planos paralelos al XZ, ¿no? Que justamente pues son circunferencias dadas como x cuadrada más z cuadrada, esto pensando que son con centro en el origen, y el radio, como mencionaba en el ejemplo anterior, pues ahora va a ser una función de y, ¿no? Porque estamos moviéndonos a lo largo del eje y. Y entonces, por eso fue que yo despejé a x y no a y. Entonces, cuando yo sustituyo esta función h de y, que en esencia es x, en esta expresión, pues da lo mismo si yo pusiera ambos, ¿no? O sea, si yo considerara, por ejemplo, a la rama positiva o a la rama negativa, es decir, como en este caso, si yo tomara a este pedacito o tomara este pedacito, al final, al rotar, voy a obtener lo mismo, pues aquí, para no estar como arrastrando esto del más menos, pues solamente tomo una de las dos, ¿no? ¿Cuál? Pues la que a mí me parezca mejor, pero en esencia, como voy a elevar al cuadrado, pues da lo mismo, ¿no? ¿Cuál considere debería de obtener a la misma superficie? Entonces, hacemos el mismo procedimiento, dividimos entre esta expresión. Ahora, justo aquí, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque esta cantidad, bajo el supuesto que hicimos bajo este análisis, pues sí dimos la libertad de que pudiera ser cero. Pero entonces, para no complicar las cosas, pues y garantizar que esta expresión y cuadrada, bueno, la raíz cuadrada de y cuadrada menos 4 entre 4 no es cero, lo único que tengo que hacer es pues restringir a que y, en lugar de tomarlo de menos infinito a menos 2 cerrado, pues lo voy a tomar abierto, unión, de nuevo abierto por la izquierda en 2 hasta infinito, ¿no? Y ya con esto garantizo que este denominador común pues no es cero. Y ahora sí pues vuelvo a hacer la sustitución que ya conocemos para la parametrización de una circunferencia. Entonces, pues x entre la raíz cuadrada de y cuadrada menos 4 entre 4, pues es simplemente el coseno de t. Y al despejar, pues obtengo que x vale la raíz de y cuadrada menos 4 entre 4 por el coseno de t. Y de manera análoga, pues el z sería simplemente la raíz cuadrada de y cuadrada menos 4 entre 4 multiplicada por el seno de t. Y aquí pues sí ya puedo establecer que t está restringida a tomar valores entre 0 y 2pi. Ahora, de nuevo aquí, como yo estoy dividiendo entre esta expresión, pues a mí, lo que necesito garantizar es que esta expresión no es cero para que no esté indeterminado. Entonces aquí, en lugar de tomar que esta expresión sea mayor o igual que cero, voy a tomar que sea estrictamente mayor que cero. Y pues bueno, vuelvo a concluir exactamente lo mismo, ¿no? Aquí lo había puesto como cerrados, pero lo voy a tomar en estos intervalos. Y ahora sí, así como lo hicimos en el caso anterior, pues voy a definir a la variable y como un parámetro s que va a estar en estos intervalos abiertos. Y entonces la sustitución que puedo utilizar pues es simplemente esta phi de TDS, en donde estoy tomando en X pues esta parametrización que habíamos dado antes, ¿no? Y en Z exactamente esta parametrización que habíamos dado antes para esta, digamos, circunferencia, en donde el radio pues es depende de la generatriz. Y en el caso de Y, pues como yo lo estoy definiendo como un parámetro en esta unión de intervalos, pues ya tengo una parametrización de la superficie. Ahora, esta gráfica pues la obtuve igual en GeoGebra al parametrizar a la superficie mediante esta función, ¿no? Entonces, nada más para convencernos de que en efecto podemos obtener esto, pues vamos de nuevo a GeoGebra, ¿no? Entonces, voy a apagar esta para que no me aparezca. Y de nuevo, pues escribo superficie
considero la tercera opción, que es la que me permite ingresar la parametrización que tenemos. Y en este caso, pues, lo que teníamos es que el radio, pues, va a depender de y, pero en particular, pues, aquí sería la raíz cuadrada de y cuadrada menos 4 entre 4. Y eso multiplicado por el coseno de... Bueno, aquí para que no haya problemas le voy a poner justamente... O sea, voy a cambiar en vez de y, voy a poner otra letra. Entonces, bueno, eso es importante porque GeoGebra es como muy sensible con cómo ingresemos los datos. Y en particular, pues estas variables X y Y como que sí las tienen muy asociadas para el plano, ¿no? Entonces, para que no haya tema, voy a poner a S en vez de Y. Y ahora el coseno, pues ya habíamos dicho que era coseno de T. Y en Y, pues ya dijimos que vale S. Mientras que en Z, pues la función vale... es exactamente la raíz cuadrada de S cuadrada menos 4 entre 4. Y está multiplicado por el seno de t. Ahora, los parámetros. Aquí, pues, digamos, el primer parámetro pues va a ser t, que va a estar entre 0 y 2pi, que corresponde con el argumento en las funciones seno y coseno. Y el parámetro 2 pues va a ser mi parámetro s. Y ahora aquí es importante o me parece interesante hacer esta gráfica con ustedes porque yo tengo una unión de intervalos en donde s toma valores, que es de menos infinito a menos 2, unión de 2 a infinito. Entonces, en GeoGebra, ¿cómo puedo establecer eso? Pues lo que voy a hacer es tomar primero valores en el primer intervalo. En este caso, digamos que vengo desde menos 10 y voy a tomar valores hasta menos 2, que es como mi límite. Entonces, con esta restricción, lo que estoy obteniendo es solamente una de las dos partes que componen a la superficie, que están relacionadas con las ramas de la hipérbola, ¿no? Entonces le voy a dar aquí en duplicar a la entrada para no volver a escribir lo mismo. Y lo único que voy a cambiar ahora es que pues voy a tomar un intervalo diferente para ese. En este caso, en el intervalo que va de 2 a infinito, pues voy a tomar nada más de 2 hasta 10, ¿no? Entonces, ya con estas dos, pues obtengo como tal a la gráfica de la superficie. Pero es importante que recordemos que yo no puedo introducir aquí como tal el intervalo, sino lo que voy a hacer es tomar valores primero en uno de los dos intervalos y ya después en el segundo, ¿no? Para que así pues recupere como tal a la superficie. Entonces pues de aquí podemos ahí un poquito interactuar con la gráfica y pues como bien observamos pues justo tenemos cuando hacemos un corte con el plano z igual a 0 pues hipérbolas en el plano XY y conforme yo me voy digamos moviendo alrededor del eje Y, pues sí voy obteniendo circunferencias, ¿no? Entonces, pues la parametrización que hicimos está bien. Y bueno, con esto concluyo este video referente a superficies de revolución.